la doctora Cristina Puga. Ella participó en la primera etapa de nuestro programa como investigadora externa de nuestra planta académica por varios compromisos institucionales en la UNAM. Dejó de participar, pero como ya dijo Eugenio, parte del esquema de invitarla pues va a hacer explorar hasta dónde podemos reintegrarla a nuestra planta académica. Bueno, nada más unas palabras sobre... Ella es investigadora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pero ha tenido bajo su responsabilidad la coordinación de humanidades en la UNAM, que es, digamos, el segundo puesto de responsabilidad después de la rectoría, o sea, ¿no? Bueno, el programa de posgrado. De posgrado, bueno. Pero, bueno, mencionó en el camino que ella coordinaba varios programas de posgrado de 400 estudiantes, mientras que nosotros tenemos 50, 60, entonces hay una diferencia. Como siempre, la comparación entre UNAM y Cinvestav es un orden de magnitud siempre. Entonces, bueno, tuvo bajo su responsabilidad ese trabajo, pero ahora que participó en una elección en la Academia Mexicana de Ciencias, nos percatamos de que había coordinado la publicación de este libro, el informe sobre las ciencias sociales en México, que es una edición de Comexo, que nos va a decir la doctora de qué se trata, la Comisión Mexicana de Ciencias Sociales, y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Este libro se editó en 2015, donde pedimos a la doctora que nos presentara, nos hiciera una visión, un panorama de las ciencias sociales en México, que creo que pues es muy oportuno, porque precisamente de las peticiones que sobresalieron de los estudiantes son la necesidad de contar con colegas universitarios. Nada más me gustaría, bueno, yo no conocía el libro hasta ahorita, sí, varios de nuestros estudiantes lo consultaron en línea en la página del Foro Consultivo, pero me di cuenta de que la organización del libro es muy curiosa, es por regiones geográficas, mientras que, por ejemplo, pues en física, ¿verdad?, la organización de algo similar sería por especialidades, pero eso. Y otro dato interesante es que si revisan las estadísticas del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, el área de ciencias sociales es la que tiene el mayor número de investigadores, entonces también es parte de adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Efectivamente, el doctor Ficcione me invitó a mí a participar con la primera generación de este posgrado, de este doctorado. Si no me equivoco, les di curso a no sé si 2 o 3 generaciones, ¿sí? La verdad es que lo disfruté mucho. Bueno, de repente, entre la enorme distancia que hay entre la ciudad universitaria y el Cinvestav, y la coordinación del posgrado que tuve que aceptar allá en la UNAM, ya no me quedaba tiempo para venir hasta acá. Pero me da mucho gusto, ya me contó el doctor Presangón que se han graduado todos los muchachos que empezaron con nosotros, que ha salido bien esas generaciones, lo cual me da muchísima satisfacción, porque, es decir, no solo porque yo estuve en el arranque, sino porque es un posgrado transdisciplinario, interdisciplinario diría yo, que en ese sentido pues es una innovación, es algo distinto y responde a algo que yo he peleado mucho tiempo, y es la idea de que no es lo mismo dialogar
entre personas que se dedican a la misma disciplina que dialogar entre personas que se dedican a distintas disciplinas para la solución de un problema concreto. Es decir, uno es, a ver, todos los economistas sobre una cuestión de economía, y otro es una cuestión que requiere de miradas distintas que se puede abordar entre gente que tiene esas miradas distintas, un sociólogo, un físico, un ingeniero, un médico, y a lo mejor ahí aparecen soluciones muy inesperadas. Entonces, creo que este doctorado transdisciplinario ha intentado esa mirada compartida, y que eso es realmente muy interesante y muy productivo. Así que, bueno, eso para decirles qué contenta estoy de estar aquí. Voy a empezar a platicarles un poco el origen de ese libro, que no es más que una especie de gran informe estadístico de lo que pasa con las ciencias sociales en el país, pero que tiene que ver con la existencia del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, el COMEXO, que es un consejo que se funda en 1976. Voy a volver después a eso para que comparen ustedes lo que eran las ciencias sociales entonces. Tiene altas y bajas, y yo me hice cargo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, que es de hecho el puesto directivo, el puesto operativo del Consejo, en 2007, 2008, en ese intermedio. Y entonces lo primero, habíamos sufrido una reorganización, planteamos la reorganización en regiones, 6 regiones, y lo primero que nos preguntamos es quiénes éramos y cuántos éramos los que podíamos estar en ese consejo. Teníamos una serie de universidades registradas en el consejo, pero realmente no sabíamos si la lista estaba completa, si estaba incompleta, si eran todos los que estaban. Bueno, ni siquiera teníamos entre todos nosotros un acuerdo de qué cosa eran las ciencias sociales. Si ustedes se fijan en las distintas clasificaciones, la antropología en CONACYT está del lado de las humanidades y no del lado de las ciencias sociales. En las ciencias sociales, en cambio, está la administración y la contaduría, pues que no son ciencias, que son disciplinas administrativas. Y los números grandes de las ciencias sociales, ahorita los van a ver, están en el derecho, que tampoco es ciencia social. Derecho es una disciplina normativa que puede ser investigada, toda la investigación jurídica, ahí sí hay trabajo más de investigación y de creación, pero de hecho el derecho es una disciplina. Entonces, bueno, nos llevó mucho tiempo entre los miembros del COMEXO discutir de qué estábamos hablando cuando hablábamos de ciencias sociales, por qué hablábamos de ciencias sociales, y parte de la investigación se fue mucho en eso, y parte en entonces reordenar y buscar qué estaba pasando con las ciencias sociales a partir de ese reordenamiento. Antes de contarles pues, del reordenamiento, yo les voy a contar mi propia versión de lo que son las ciencias sociales, de cómo nacen en el país. Eso se los voy a contar muy rápido, y luego sí les cuento lo que encontramos en la investigación. Empezaría por decirles que, digamos, el interés por las ciencias sociales en México, si ustedes quieren, se inicia con la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, que si ustedes
si ustedes se acuerdan, la fundación, creo que se me va el año de la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, todavía en el siglo XIX, por Gabino Barreda, que es algo que le enseñan a uno, la historia escolar, se hace ya con la experiencia que Gabino Barreda había tenido entre los discípulos de Augusto Comte en Francia, y es la llegada a México del positivismo, ¿sí? Toda la idea del estudio de la sociedad. En el positivismo de Comte, las ciencias estaban en una gran pirámide y la ciencia que coronaba la pirámide era la sociología. Entonces, con ese acervo se viene Gabino Barreda, funda la Escuela Nacional Preparatoria, cuyo principal idea era el conocimiento experimental, es decir, la idea de que había que poner en práctica el conocimiento, lo cual venía a ser una revolución, de hecho, en lo que era la enseñanza científica en México, pero curiosamente no mete a la sociología en el currículum de la preparatoria. Son algunos otros que lo meten en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y se empiezan a dar algunos cursos de sociología en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Es un caminito. Por este otro lado, empiezan a llegar los conocimientos de los antropólogos. Había trabajo antropológico que se estaba haciendo en Francia, que se estaba haciendo mucho en Canadá. Es decir, en Canadá de manera práctica. Si ustedes alguna vez estuvieron allá en sus años de CCH, los pusieron a leer a Marx y a Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Algunos dicen que sí, algunos que nunca tuvieron. Ese libro está hecho sobre el trabajo que había hecho Lewis Morgan en Canadá, sobre las tribus indígenas canadienses y los sistemas patriarcales de familia allá en Canadá. Entonces, todo ese acervo de los antropólogos empieza a llegar a México y Porfirio Díaz, de hecho, invita a algunos de estos antropólogos a arrancar el estudio de las culturas mexicanas y a hacer trabajo de antropología en el Museo Nacional. Entonces, cuando viene la Revolución, hay, digamos, estas dos corrientes, la que venía del lado del positivismo y la que venía del lado, que también era del lado positivista, porque también los antropólogos habían abrevado en el positivismo y el que viene en este, pero Marcel Mauss y todos habían trabajado en esta idea. Y con la revolución y la reorganización del país después de 1917, hay en muchos la conciencia de que hay que utilizar el conocimiento social para reordenar el país. Conocimiento demográfico, el conocimiento antropológico, sobre todo el gran problema que se ve después de 1917 en el país es la diversidad étnica, la diversidad cultural. ¿Cómo integrar un país que tiene tal diversidad cultural? De hecho, hay un concepto que va a durar casi hasta el estallido del movimiento zapatista en 94, que es el concepto de la aculturación. ¿Qué era el concepto de la aculturación? Era la idea de que había que despojar al indígena de la vieja cultura indígena e integrarlo a lo que era la cultura nacional. La raza cósmica de Vasconcelos, el trabajo de los indigenistas, era un poco la idea de cómo integrar al indígena a la cultura nacional. Con este recuerdo que yo puedo. Eso. El botón de la derecha. El de la derecha. A ver, también, se lo vuelve a ver. ¿Con el de la derecha? Sí. Ahí está. ¿Es cierto? No,
Lo pagué. Sí, Este, hay que volver a con imprimir este. ese. Ahí está. Ahí. Ya. A donde llego es que con esto se inicia lo que quienes hemos estudiado esto llamamos un proceso de institucionalización de las ciencias sociales en México, que incluye muchos organismos de corte federal, de corte estatal y fundación de escuelas. En 1917 se funda el Instituto de Arqueología. En 1930 el Instituto de Investigaciones Sociales lo funda don Lucio Mendieta. Todavía no estaba integrado a la universidad, todavía la universidad estaba toda diseminada y lo que existiera en la Escuela de Altos Estudios. En 1934 es una cuestión muy importante porque un grupo de intelectuales fundan, por un lado, el Fondo de Cultura Económica y con ello la revista del trimestre económico y al año siguiente la Escuela Nacional de Economía. Era toda la idea de que había que estudiar economía para poner al país al ritmo del resto del mundo, para promover la industrialización. Las ideas de Keynes empezaban a llegar al país y entonces se lea a Keynes. En 1939 se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Arqueología se incluye en el Instituto Nacional y digamos es una institución estatal que va a ser muy importante para el desarrollo de las ciencias sociales. En 1942 se funda la Escuela Nacional de Antropología. Curiosamente, la Escuela Nacional de Antropología, me falta ahí, y fíjense que en otro trabajo que tengo, lo tengo muy bien documentado, la fundación del Politécnico, porque en el Politécnico aparecen dos cosas: otra escuela de economía, que va a ir al parejo, y la Escuela de Antropología. La Escuela de Antropología, de hecho, se funda dentro del Politécnico y después se traslada a el control del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero inicialmente se funda en el Politécnico. Y finalmente, en 1953, se funda la Escuela de Ciencias Políticas. Se fijan en el recuadro de la derecha, yo tengo 4 hechos interesantes. El primero es la inmigración española. La inmigración española nos trajo a México filósofos, sociólogos, economistas, traductores muy importantes de la obra de los grandes científicos sociales. Se traduce a Medina Echevarría, traduce a Weber. Los inmigrantes traducen también a Marx y a todas las teorías marxistas, se traduce a Durkheim y todos los publica el Fondo de Cultura Económica. Se funda la Casa de España, que va a dar lugar al Colegio de México. En el Colegio de México aparece la primera licenciatura en Sociología en el país. Y se acaba la Segunda Guerra Mundial y la UNESCO convoca una reunión y plantea el problema de que, bueno, ya está la paz, ya está la Organización de las Naciones Unidas, lo que no hay es formación de personal en los diversos países para que garantice la paz en el mundo. Dice, hay que crear esto. A la conferencia esta que convoca la UNESCO asiste Lucio Mendieta y Núñez en representación de la UNAM. Ya estaba la UNAM. Y Lucio Mendieta y Núñez regresa, el rector es Luis Garrido en la UNAM, y le dice, hay que fundar una escuela de ciencias políticas y sociales para formar diplomáticos. La idea primera de la Escuela de Ciencias Políticas es la formación de diplomáticos que luego
vayan a garantizar la paz a las naciones, a las naciones. Les puse ahí 4 libros que más o menos son como muy referenciales para este tránsito que va de lo que podemos llamar la institucionalización a lo que va a ser la profesionalización y después la expansión de las ciencias sociales. Uno es el de Manuel Germán Parra, que se llama La industrialización de México, que es un libro que sale a finales de los años 50, en defensa del proyecto proteccionista, es decir, de fronteras cerradas en el país. Y Manuel Germán Parra había estado en el gobierno de Miguel Alemán y había defendido mucho la idea de que México no se debería abrir a las organizaciones de comercio abierto que estaba promoviendo los Estados Unidos. El segundo libro es el que publica Iturriaga, coordina Iturriaga, que se llama México 50 años de revolución, que es el primer libro en donde ya hay investigación en todos los aspectos de la sociedad mexicana. Ustedes buscan ese libro que está en las bibliotecas, van a encontrar el trabajo sobre demografía, sobre economía, sobre indigenismo, todo lo que, incluso sobre cómo estaba integrada la sociedad mexicana. Luego viene el de Pablo González Casanova, que se publica en 63, que es La democracia en México, y que ya es un libro que dice todo esto sobre la sociedad nos sirve para decir que la democracia es incompleta y que hay que empezar a hacer cambios democráticos. Y finalmente el otro ya es un libro posterior, lo pongo ahí porque también resume lo que se había hecho durante este largo periodo, que se llamó El perfil de México en 1980, en 3 tomos. También ve economía, ve demografía, ve sociedad. El periodo de expansión y de profesionalización entonces viene entre 1970 y 1990. En la Facultad de Ciencias Políticas hay una reforma importante de planes que coincide con la aparición de escuelas de ciencias políticas y sociales en muchas partes del país. Empiezan a aparecer los posgrados. En 70 CONACYT empieza a reconocer a través del Sistema Nacional de Investigadores. Todavía la participación de las ciencias sociales es muy pequeñita en ese momento. Es un sistema muy dominado por los físicos y por los ingenieros, sin ninguna duda. En 1973 se funda la Universidad Autónoma Metropolitana. Flaxo llega a México en 75, en 82 el CONES. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí ya empieza a haber una mucho mayor expansión. Me salto los nombres, nada más vean que son las escuelas de ciencias sociales, y ya hacia fines de hacia los años 90 se empiezan a aparecer los centros CONACYT y también algunos colegios profesionales. En 1977 se funda Comexo. Están muy chiquitas las letras y a lo mejor no las pueden leer desde allá atrás, pero les digo qué es lo que dicen. Comexo se funda con un grupo muy pequeño, que era el que representaba en ese momento a las ciencias sociales en el país. Eran Antonio del Humó, Arturo Bonilla y Julio Labastida, del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas, el Instituto de Investigaciones Económicas y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 3 dependencias. Rodolfo Stavenhagen y Luis Uniquel, de los 2 centros del Colegio de México. Van 5. Francisco Paoli, del Departamento de Sociología de la Ibero. Van 6. Jesús Arroyo Alejandre, del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de la Universidad de Guadalajara. Van 7. Luis Leñero, de un Instituto de Estudios Sociales que después desapareció. Son 8. Enrique Florescano y Guillermo Bonfil, del Centro de Estudios Históricos y del Centro de Estudios Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Van 10.
Adolfo Mir Araujo, Claude Heller de los departamentos de Sociología en los campus Iztapalapa y Azcapotzalco de la UAM, van 12, y 3 invitados especiales que eran Pablo González Casanova, Víctor Urquidi y Raúl Benítez Centeno. Con ellos se funda el Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales. En 2015, ¿cuántos años después? 40 años después, había 1.472 entidades de ciencias sociales en el país. Es decir, estas eran, las que fundaron Comexo, eran las entidades que había de ciencias sociales en todo el país. 40 años después, hay 1.472. Esto ya es resultado del trabajo que nosotros hicimos del censo, de la recopilación. Y lo que les voy a contar ahora es qué pasa con esas 1.472 entidades. Empiezo por presentarles cuál es, digamos, la proporción de los estudiantes de ciencias sociales frente a los estudiantes de licenciatura de todo el país. Si ustedes ven, hay 3.588.041 estudiantes de licenciatura. No traigo datos de maestría y doctorado, les voy a dejar los de licenciatura en todo el país. Sin embargo, de ciencias sociales todavía somos solamente 247.395 estudiantes. Los datos que tenemos son datos incompletos, nos faltan, pero digamos, son datos que se acercan bastante a la proporción. Pónganle que sean 50.000 más, no pasan de 300.000 los estudiantes de ciencias sociales en el país. ¿Por qué los tenemos divididos por regiones? Porque el mismo Comexo estaba dividido por regiones. Lo que nos interesaba ver es si la problemática regional está en relación con la existencia de científicos sociales que puedan atender esas problemáticas regionales. Como pueden ustedes ver, la mayor concentración de ciencias sociales está en la región metropolitana, luego en la región centro-sur, que abarca Morelos, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Michoacán, y en el noroeste. En el noroeste, Baja California Norte, Sinaloa y Sonora concentran una buena parte de los científicos sociales. La cantidad, fíjense, yo ya les dije el número de 1.472 entidades, pero son entidades que a veces son varias en una universidad, la Facultad de Economía, la Facultad de Sociología, la Facultad de Antropología, según, bueno, en total de instituciones de educación superior que tienen escuelas de ciencias sociales son 831. Bueno, ¿saben cuántas escuelas de derecho hay en el país? 1.770. Lo que hicimos fue sacar las escuelas de derecho. No representaban lo que eran las ciencias sociales. Entonces, están fuera. No tenemos esos números, todos son números sin escuela de derecho, sin contaduría y administración. Porque nos inflan los números y nos dicen, es que toda la inversión del país está yendo en las ciencias sociales. No, la inversión del país está yendo en las escuelas de derecho y en las escuelas de contaduría. Se crean, de acuerdo con el Centro de Estudios del Derecho que acaba de publicar esta estadística, 2 escuelas de derecho al mes en el país. En un país que si de algo sufre es de falta de ejercicio del derecho. ¿Qué es lo que está pasando?
Lo que pasa en el derecho es un poco, ahorita lo van a ver, lo que encontramos cuando vimos lo que está pasando en las ciencias sociales. Sí tenemos muchas entidades. Fíjense que tenemos 504 entidades públicas de ciencias sociales y 968 privadas. Muchas de esas pertenecen a las grandes universidades privadas. Es el TEC, la Ibero, la Anáhuac, la Universidad del Valle de México, pero muchas son pequeñas universidades. Y lo más fácil para una universidad privada es abrir una carrera de ciencias sociales. ¿Por qué? No necesitan laboratorios, no necesitan microscopios, no necesitan talleres. Ajá. ¿Qué necesitan? 4 computadoras. Ajá. Ya no necesitan grandes bibliotecas porque está el internet. Entonces abren escuelas de ciencias sociales. Entonces lo que nos encontramos es que hay una proliferación enorme de ciencias sociales en el país. Ajá. Y que, ya lo van a ver. Ahí están los programas, estos son los de licenciatura. Fíjense que esas son las principales disciplinas que incluimos: la administración pública, la antropología, la ciencia política, la comunicación, la educación, no la formación de profesores, sino lo que es, digamos, sociología de la educación, la economía, la historia, la psicología, relaciones internacionales, sociología, trabajo social, turismo, ahorita les explico por qué metimos turismo, y algo que llamamos ciencias sociales, que tiene que ver con licenciatura sobre desarrollo, desarrollo social, o licenciatura sobre ciencias sociales, que hay unas cuantas en el país, en fin, algunas otras que tienen que ver con las ciencias sociales en general, como ven, ya son muy poquitas, y hasta abrimos uno de otros que también hay ahí a veces una cantidad de carreras que no estábamos muy seguros de qué cosa eran. Ahorita les digo algunos de los nombres. Déjenme ver si estas son las carreras. Sí. Salud comunitaria, ciencias de la familia, ingeniería económica y salud intercultural. O sea que ahí puede haber un poco de todo. El turismo, ¿por qué lo metimos? Porque la formación de turismo en casi todas las carreras, en todas las escuelas, entidades que la están metiendo, meten antropología, meten arqueología, meten urbanismo, meten sociología, como con la idea, historia, ¿sí? Con la idea de que alguien que se forma en turismo no nada más se forma en cómo organizar excursiones y reservar hoteles, sino que tiene que tener una idea de lo que es el país, y afortunadamente lo están haciendo, y por eso la dejamos como formación. Bueno, ahora vean los números. Ahorita les voy a enseñar la gráfica. En la pública hay algo más o menos equilibrado en las carreras, excepto en educación. En educación hay una cantidad enorme. ¿Por qué es esto? Porque la Universidad Pedagógica Nacional tiene sucursales en todo el país y tiene formación de licenciados en cuestiones educativas en todo el país. Ahora vean la privada. La privada es muy clara cuáles son las formaciones que están privilegiando. La privilegiada forma en comunicación, forma en educación, forma en psicología, y no vimos psicología clínica, solamente psicología social, etc. ¿Por qué hay tanta? Bueno, ahorita lo van a ver. La formación es muy clara.
están los numeritos a las que corresponden. Comunicación, déjenme verlo aquí para no decirles mentiras. Es comunicación, que es el 4, es el segundo más grande, si no me equivoco. El 5 es educación, el 8 es psicología y el 14 es otros. ¿Sí? O sea, yo qué sé, comunicación social o relaciones industriales o cosas así que dan en las privadas. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros, a los estudiosos de las ciencias sociales? Que la formación disciplinaria, las viejas disciplinas, la formación en sociología, la formación en ciencia política, la formación en relaciones internacionales, se está volviendo muy, muy, muy pequeñita. Sí crece a nivel de doctorado. En los programas de doctorado sí vuelve a crecer, sobre todo porque ya no se llama ciencias sociales, ya se vuelve algo más interdisciplinario, se llama ciencias sociales, se llama desarrollo regional, y ahí sí vuelve a crecer la investigación y la formación disciplinaria. Me salté la maestría porque lo que está pasando con las maestrías en el país, que también está pasando no solo en las ciencias sociales, sino en las otras, es que hay mucha formación profesionalizante, muy especializada. Entonces, bueno, es meterme ya con maestrías muy, muy aplicadas. Les digo lo que pasa, por ejemplo, en la maestría nuestra de Ciencias Políticas y Sociales, en que hay maestría en Gobierno y Administración, y hay maestría también en Estudios Políticos Sociales, pero ya son como más aplicados para la resolución de problemas profesionales. Pero los doctorados sí vemos que nuevamente el número de doctorados es muy grande en la pública, es más pequeño en la privada, pero están creciendo los doctorados en la privada. Y en la privada, el número más grande de doctorados, si ustedes lo ven, es en educación. ¿Sí? También es el número más grande, como vamos a ver, de doctorados que no están en el PNPC. Son doctorados en educación. ¿Por qué crece tanto el doctorado en educación? Porque para tener acceso a los programas de PROMEP y a los programas y a los trabajos en doctorado, se les pide a los profesores que han tenido ya muchos años en las universidades que tengan un doctorado. ¿En qué es lo más fácil hacer el doctorado? Aunque seas lo que seas, ingeniero, físico, biólogo o antropólogo, haces el doctorado en educación. ¿Quiénes ofrecen los doctorados en educación? Las universidades privadas. Entonces ha crecido enormemente el número de doctorados en educación, que es el que le da el pase al viejo profesor que nunca había hecho más que la licenciatura en la etapa de gran expansión de las universidades en México, que las universidades, la expansión de las universidades se hizo con profesores que solo tenían licenciatura y a veces ni siquiera estaban titulados. Y esos son los que arrancaron todo, las UAMs, los SH, la expansión de las universidades de provincia. Entonces ahora completan con los doctorados en educación. Entonces, algo que nos está afectando a las ciencias sociales es un crecimiento de, doctorados patitos en educación. Vean el número de doctorados en educación que no están en el PNPC, pero que sí dan el grado. Sí dan el grado. Entonces, sí nos está pegando. Ahí está lo que está dentro del PNPC. Todavía hay 72 públicos que no están. Aumentó, estas son cifras de 2013-14. Ya para 16 había crecido sustancialmente
el número de las universidades públicas. Los de las privadas, más o menos, están ahí como están. Hay 89 fuera del PNPC. Sí. Pero mencionó que en el SNIC es el programa que tiene más cantidad de personas, el SDI, ¿no? Sí. ¿Cuál es, o sea, primero la medición, porque normalmente lo miden por artículos, etcétera, no sé si en ciencias sociales igual, el parámetro de medición en el SNIC, para las personas de ciencias sociales, y cuál es el grupo en donde impactan más, o sea, que se diga, aquí es donde está impactando más. Yo he oído hablar del COPS, pero he oído hablar del CORMEX, etcétera, muy famoso. Pero ¿dónde es, dentro de esos programas, cuál es el que impacta más a nivel? Ahorita le busco las cifras porque creo que esas no las traigo aquí, pero ahorita se lo digo con toda certeza. Aquí estamos nada más en lo que es, digamos, hoy la formación de científicos sociales, de científicos sociales en el país. Personal académico. ¿Cómo está repartido el personal académico? Fíjense que, bueno, este es un fragmento de las ciencias sociales. Yo creo que es algo que se está dando en las demás. No hay este tipo de estudios en las otras disciplinas. Sería muy interesante. Si ustedes buscan, no hay en la NUYES, el SNI no tiene hecho este trabajo, porque no se ha hecho con este tipo de censo, pero nosotros encontramos que, digamos, el personal académico total, si se fijan, es de 25.900 profesores en las públicas y 16.115 en las privadas. Ya no tengo la otra. Bueno, pues ahorita se los digo. De este personal académico, los de tiempo completo son 14.743. Déjenme regresarme a la... O sea, de 42.026, los de tiempo completo son 14.743. Todos los demás son o medio tiempo o profesores de asignatura. En las ciencias sociales siempre hemos tenido muchos profesores de asignatura porque son funcionarios públicos y entonces dan su materia, que a veces es bueno a nivel de formación, porque pues les dicen a los estudiantes que esto es lo que pasa en la teoría y esto es lo que pasa en la práctica. Ajá. Bueno, lo que tenemos efectivamente en el SNI, creo que el dato aquí es el de 2013-14, es 3.563. Un segundo trabajo revisando sobre cifras del SNI, pero dejando a los profesores de Derecho, son poquitos en el SNI, pero siempre hay, nos da 4.828 investigadores en el SNI. Tiene que ver también por la cantidad de disciplinas que tienen en las ciencias sociales. Sí, les recuerdo que está economía, está administración, y aquí en este del 4.828 estamos integrando también historia y antropología, que están del lado de las humanidades. Ajá. Bueno, de nuevo, ya ni les digo que por región todo se concentra en el área metropolitana y en la región centro-sur. A veces se mueve hacia el noroeste, a veces un poco hacia el sureste. Cuando hablamos, por ejemplo, de revistas periódicas, hay en todo el país 265 revistas de ciencias sociales,
No las tengo aquí, no tengo aquí las que tiene registradas CONACYT, y 168 mixtas, pero de nuevo de estas 265, 116 están en la Ciudad de México. Entonces, hay, como en todo, lo que encontramos, y ahora voy a eso, es una desigualdad en el país que sigue privilegiando al área metropolitana. Ahora empieza a despuntar la región noroeste, una competencia cada vez más fuerte y más desleal por parte, no de las grandes universidades privadas, porque esas finalmente tienen estándares de calidad y crecientemente están entrando al PNPC y a los sistemas de acreditación, sino de una enormísima cantidad de pequeñas universidades con los nombres que ustedes quieran ponerles: Universidad Cuauhtémoc, Universidad Azteca, Universidad Potosí, Universidad, ustedes díganme cómo, todas las cuales ofrecen la carrera de comunicación, la carrera de derecho, por supuesto, la carrera de contaduría, por supuesto, y luego alguna de las otras que hemos aquí dicho: educación, psicología. Entonces, hay un crecimiento en términos de formación o de deformación de las ciencias sociales en detrimento de otras disciplinas, pero es un crecimiento que no garantiza tampoco ni calidad teórica, ni calidad disciplinaria, ni capacidad realmente para resolver problemas. Le contesto al profesor que me preguntaba sobre los criterios. Los criterios de evaluación de las ciencias sociales son prácticamente los mismos que usa CONACYT para todos. En los últimos 5 o 6 años logramos, las ciencias sociales, que se le diera mayor reconocimiento a los capítulos del libro, porque el capítulo del libro, en el caso de las ciencias sociales, se vuelve muy importante en libros especializados. Es decir, y además porque se le solicita directamente a determinado investigador que por favor haga un capítulo para ese libro. Por invitación. El capítulo que se hace para ese libro no puede ser un artículo que ya se publicó en una revista. Entonces, poco por caso, se hace un libro sobre los cambios culturales en Chiapas durante la última década, y se les pide a varios científicos sociales que hagan colaboración, pero no que pasen un artículo que publicaron en una revista. Bueno, esos capítulos no los reconocía CONACYT, ahora sí se están reconociendo para el SNI. Y el otro que hemos logrado que se reconozca todavía así a medias es el libro por colaboración o el capítulo por colaboración. Es decir, no es, fíjese, en el caso de las ciencias básicas se supone que el capítulo por colaboración es generalmente un profesor con su estudiante, y no 2 o 3 científicos que colaboran en la solución de un problema. Entonces, un poco en nombre del trabajo interdisciplinario, hemos solicitado que los trabajos por colaboración no se califiquen como al 50 o al 30, sino un poco más arriba, para dar cuenta, pues, del trabajo extra que supone ponerse de acuerdo con un colega. El trabajo de ponerse de acuerdo con un colega en la interpretación de un hecho a veces es más trabajoso, más lento, más laborioso que la investigación misma. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa este dato? ¿Significa este otro? Esos son, digamos, los únicos 2 criterios que hemos peleado mucho porque se introduzcan. Sí. Bueno,
muy bueno. El colegio de la Frontera Norte hoy es, digamos, una de las entidades académicas que está dando pelea importante en el campo de las ciencias sociales. ¿Y cómo se refleja En las cifras del noroeste. En las cifras del noroeste. Lo que pasa es que el Colegio de la Frontera Norte es una institución pequeña. El número de estudiantes es pequeño. Colabora mucho, por ejemplo, a nivel, me voy a ir a lo de licenciatura para que vea las cifras. Creo que sí es más rápido. No, ya va. Ahí. Se fija que la cifra de licenciatura es bastante alta en el noroeste, ¿sí? Pero más sobre todo son la Universidad de Sonora y la Universidad de Baja California Norte, que tiene varias entidades, y el colegio colabora con profesores a nivel de licenciatura y maestría. Sus estudiantes de doctorado son poquitos, pero su planta académica es muy sólida. Y no tengo aquí datos escuela por escuela, no sé si en el libro, no sé si venga, si me prestas un momento el libro, ahorita busco a ver si tengo el dato del colegio, pero no es de ustedes, ese se los traje a ustedes, pero el Colegio de México y el Colegio de la Frontera sí son, digamos, núcleos muy importantes de investigadores, pero ya se ha distribuido más. Es decir, hoy hay investigadores, muchos en la UAM, muchísimos en la UNAM, muchos en las universidades grandes de provincia. Fíjense, no dije del interior, que conste, porque dicen mis amigos de Yucatán que nosotros estamos en el interior y que ellos están en el exterior. Pero el número de SNI, no había cuadro de SNI, ¿verdad? Ahorita les digo cómo se llama. Integrantes del SNI por región, en el noroeste, que es donde está el COLES, hay 409 en 2014. En occidente, que es donde está la Universidad de Guadalajara, 519. En la región centro-sur, que incluye Puebla y Morelos, y incluye también centros de la UNAM en Morelos, y Michoacán, que está el Colegio de Michoacán, son 371. En la metropolitana son 1632, eso ya incluye UNAM, Colegio de México, CIDE, Flaxo. En noreste son 331, gracias a Monterrey, la Universidad de Monterrey, el TEC, porque el resto del noreste es un desierto. En sur-sureste, 301 se reparten entre la Veracruzana, la UADY y un poquito algunos otros centros. En total, les digo, aquí eran 3.563, luego aumentó un poco. Sí. No sé si había otra. Bueno, esto es, digamos, el panorama. Es un panorama, sí, aparentemente de gran expansión. Nosotros lo sentimos que hay una gran expansión, pero todavía muy desigual. Si ustedes buscan, no hay nada en Guerrero, o muy poquitito, no hay nada en Durango, no hay nada en Hidalgo, no hay nada en Campeche. ¿Sí? Y, con esto cierto, las ciencias sociales se ocupan
de toda una serie de cuestiones que deberían ser hoy prioritarias en el país. Se ocupan de cómo viven las gentes en las ciudades, de cómo viven las gentes en el campo. Si son economistas, de qué se produce, de cómo se comercializa, de cómo se transporta, de cómo se lleva al extranjero, de cómo se hacen los negocios con el extranjero. Si estamos hablando de política y de política nacional e internacional, hoy las ciencias sociales deberían estar vigilando las elecciones en todo el país, formando a los diplomáticos que están negociando los tratados de libre comercio y que están en todas las representaciones diplomáticas del país, trabajando los nuevos espacios de participación ciudadana que se abren con sacacorchos en las distintas entidades. La situación que se vive en la Ciudad de México, conocemos, no tiene nada que ver con lo que pasa en el resto del país. Las ciencias sociales están alimentando hoy toda la investigación penal y toda la investigación criminológica. La antropología está alimentando la investigación criminológica de una manera muy sostenida. Toda la diversidad cultural, las distintas lenguas, las distintas etnias. Hoy, después del zapatismo, se recupera otra visión mucho más respetuosa de la etnicidad, pero al mismo tiempo esto implica una cantidad enorme de problemas. ¿Qué usos y costumbres se deben respetar y qué usos y costumbres más vale eliminarlos? ¿Por qué las mujeres tienen que estar cargando la leña mientras los hombres toman las decisiones en un montón de poblaciones indígenas del país? Entonces, nosotros reconocemos que hay necesidad de unas ciencias sociales muy propositivas, muy inquisitivas, que se junten con otras disciplinas para dar respuestas, pero que no hacen falta la formación de locutores, la formación de ¿cómo se llama?, de manejadores de redes sociales, que eso es algo que le hace poca falta al país. Eso es lo que está produciendo esta educación privada, de organizadores del Gran Premio de México y de organizadores de fiestas de 15 años. ¿En serio? Para eso se usa la comunicación y la psicología. Los chambelanes están Un poquito difícil. ahí tienes. Sí, adelante. Un poquito difícil para mí. Las estructuras de la sociedad religiosa, ¿quién las estudia? ¿Ustedes? Claro, la sociología estudia todas las estructuras, es decir, la proliferación de religiones en el país. Le voy a dar un número para que le guste. Yo trabajo asociaciones. Bueno, hay un registro de asociaciones que tiene la Secretaría de Gobernación. Hay 9,000 asociaciones religiosas registradas en la Secretaría de Gobernación. Muchas de esas son católicas, porque las parroquias se registran muchas veces por separado, pero muchísimas de esas son nuevas sectas evangélicas y pentecostalistas. Hay cualquier cantidad de asociaciones religiosas hoy registradas en el país. Esas se están estudiando en el colegio. Hay un estudio serio sobre algunas de esas sectas en el norte. Muy poco, por ejemplo, se está haciendo, necesitaríamos estarlo haciendo las ciencias sociales,
sobre los musulmanes. El Islam, sí. El Islam ha crecido enormemente en ¿En todo el México? sureste. En México. En el sureste hay un enorme crecimiento del Islam introducido por mexicanos formados en el Islam. Y también en la zona de Tijuana. Los brasileños también, ¿no? Ah, los brasileños, claro, pare de sufrir. Pare de sufrir. Eso es parte. Ajá. Bueno, me están pidiendo la palabra. Entonces, primero un aplauso parcial a la doctora. A ver, vi la mano de Edgar. Muchas gracias por su interesante presentación. Intentando vincular un poco de lo que se hablaba aquí, ustedes fueron testigos al final, de lo que planteaba el nuevo director, el doctor Inesquio, algunos estudiantes, de vincular o coordinar, vincular lo que hacemos aquí para la sociedad. ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a lo siguiente? Las ciencias naturales, las ciencias duras, tienen una tradición epistemológica distinta a las ciencias sociales. La sociedad es difícil de controlarla para estudiarla en un ambiente determinado, con condicionantes específicas, para tener pues, conclusiones generales, ¿no? Y en este contexto, con la idea precisamente de avanzar la interdisciplinaridad, ¿qué opina usted de la excesiva hiperespecialización que deviene de precisamente el Sistema Nacional de Investigadores? Que, bueno, a las ciencias duras y demás, pues ya han tenido esa tradición, pero que la sociedad, los problemas de la sociedad son muy complejos y que a veces esa parcialización de la realidad deja que por fuera análisis más objetivos, más concretos, más holísticos de la problemática social. ¿Cómo podemos resolver o intentar resolver esas Bueno, resolver lo que dicen, pero a ver, contesto en tres partes. Es decir, sí, las ciencias sociales nos enfrentamos a un universo del que somos parte. Es decir, somos sujeto y objeto de nuestra reflexión. Entonces, la objetividad es uno de los eternos problemas. ¿Cómo me pongo por encima del problema y lo veo desde afuera sin ver la parte que ese problema me está afectando personalmente, directamente? Siempre hay un problema grande, lo cual hace también que a veces nuestros requisitos epistemológicos sean hasta más estrictos que los que tienen las ciencias básicas, pero finalmente las ciencias básicas inventaron la teoría del caos. ¿La qué? No, la teoría del caos, Ah, no nosotros. no fue el gobierno. Es decir, la idea de que El gobierno lo aplicó. Bueno, y luego la otra cosa que tenemos como objeto de estudio es un objeto que cambia por la misma acción de las ciencias sociales, de tal manera, y de la sociedad, de tal manera que nunca hay premisas eternas. Es decir, lo que sirve para un momento de la historia ya no va a servir para el siguiente. Es un objeto mucho más dinámico, mucho más cambiante, ¿sí? Algunos, los científicos sociales del siglo XIX pretendían que hubiera leyes absolutas. Nosotros muchas veces las únicas que podemos es ciertas cuestiones, digamos, como frecuencias, como tendencias. Les voy a poner un ejemplo. Hay un autor que estudia pequeños grupos
y dice, el pequeño grupo ideal es de 7 personas. Si ustedes quieren que un pequeño grupo funcione eficientemente, que sea de 7. Más de 7 ya cuesta más trabajo ponerse de acuerdo. Menos de 7 es demasiado poco. El ideal es 7. Es una tendencia, no es una ley. Es algo que uno observa, y puede haber formas, hoy me van a decir, 7 si no nos conectamos por red. Claro. Pero si nos conectamos por red podemos ser muchos más. Claro, ¿sí? Entonces esto se va modificando. Y efectivamente, al igual que las ciencias naturales, las ciencias sociales han tendido a la fragmentación. Hay un trabajo, que es un trabajo muy conocido, que encabezó Emanuel Wallerstein, es un economista norteamericano, que encabezó toda la reflexión sobre las ciencias sociales en general, y él dijo, ¿para qué la estamos fragmentando? Debía ser una sola disciplina con distintas posibilidades y una sola ciencia social, y no la economía, la historia, la sociología, la ciencia política, que esas son disciplinas, pero luego se fragmentan en 1000 versiones profesionales. Entonces ya no es una disciplina aplicada, ya no es física de fluidos, es economía internacional, o es análisis de sector estatal, y entonces la fragmentamos profesionalmente y también se pierde riqueza teórica. ¿Cómo se soluciona? Yo digo que solamente con el trabajo en equipo. Sí, el conocimiento aumenta y ya nadie es poseedor de todo el conocimiento. Entonces, mi opinión es que la posible solución a esta fragmentación disciplinaria, que se da lo mismo en las ciencias naturales que en las sociales, pero que en las sociales se vuelve más profesionalizante, la única posibilidad es el trabajo en equipo. Tenemos adelante Primero, Muchas gracias. Me fascina su forma de narración. Aquí la pregunta es, tenemos una comparación de escuelas públicas y escuelas privadas, ¿no? Y una de las críticas que veo es de que muchas no se integran al PNPC. La pregunta es, si se integran al PNPC, ¿esa ayuda que se le da al estudiante investigador proviene del gobierno o proviene de la propia universidad? Cuando las privadas se integran a sus investigadores al PNPC, integran a sus posgrados al PNPC, no reciben becas. Ah, ok. No reciben becas, y cuando integran a sus investigadores al SNI, no reciben tampoco el complemento. Es decir, es la propia privada la que le da el complemento al investigador. Ese es un acuerdo, pero el SNI le da el reconocimiento. Igual cuando integran su posgrado al PNPC, no les dan becas. Ajá. Pero desde luego aumenta su posibilidad de financiamiento. Pues ustedes vean lo que cobran las privadas grandes. Sí, a eso iba, porque digo, si no es interesante económicamente para la universidad, no sé qué otro incentivo puede haber para pertenecer. Bueno, lo que es interesante es que el PNPC no es nada más, digamos, un reconocimiento económico, es un reconocimiento académico. Es decir, es un reconocimiento económico que se da a partir de que se alcanza un nivel de funcionamiento académico muy alto. Si no tienen el PNPC es porque ni siquiera se atreven a pedirlo. Porque una universidad que ofrece un posgrado con PNPC no está ofreciendo la beca, está ofreciendo el nivel del posgrado. Sí, muchísimas gracias por su visita, tiene una gran claridad, que Dios la conserve esa claridad, porque nos beneficiamos de ella. En este punto, sí hay subsidios
a universidades privadas, no sé en ciencias sociales y a institutos privados, en el sentido de que si bien en especial el CNI no les pagaría los reconocimientos en forma directa, sí deja participar a los programas en donativos con ACID y toda la serie de cosas que es muy debatible, porque si el financiamiento es privado no veo bien por qué tiene que haber financiamiento público para aumentar el lucro de instituciones cuya actividad es el lucro a partir de la educación. Entonces, hay por allí excepciones entonces, ¿no? Pero constituiría un estímulo más para que intentaran alcanzarlo y aún así no lo hacen. Ah, sí. Por otro lado, no entiendo bien cómo proliferan las universidades que muchas veces son una oficina con alguien que las dirige, ¿sí? En Estados Unidos hay ese tipo de universidades también y que dan hasta grados duros, no solamente socioeconomía, etcétera, sino también de ingeniería, que son básicamente una oficina con un PhD jubilado de otro lado, ¿sí?, que dirige todo eso. Entonces, pero ¿cómo es que se cuela viendo aquí organismos de acreditación en ingeniería? Es muy claro eso, en la enseñanza pública de ingeniería, muy claro. ¿Y cómo es que no llaman a los sociólogos de carrera, a los humanistas de carrera, cómo es que no los llaman a evaluar eso y que no proliferen cosas de calidad dudosa? Y yo comentaba la otra vez también a raíz de una universidad privada, que no voy a decir el nombre, que apuestan a carreras que a la universidad les salen baratas, porque son de gis y pizarrón. No tienen que invertir en laboratorios pesados, en laboratorios de investigación, incluso en carreras humanistas ahora se necesita gran capacidad computacional, tampoco invierten en eso. No invierten en bibliotecas. No, pues ahora tienen el internet, es lo que les decía yo al comienzo de la plática. Pero el internet no da acceso a las publicaciones importantes, a todas las publicaciones importantes. Hay que tener base de datos como Web of Science o algo así, u otras que cuestan mucho dinero. Tampoco invierten en eso y cobran a la familia, a los estudiantes, como si invirtieran, ¿sí? Entonces yo creo que eso sería una línea de trabajo de la asociación como ese virtual o real de investigadores en humanísticas, ¿sí?, para controlar la calidad por ese lado, ¿no? A ver, le cuento, porque tiene toda la razón y yo llevo muchos años en eso. Sí, yo estuve, bueno, primero ya les dije, todo el trabajo lo hicimos porque el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales dijo vamos a ver quiénes somos y dónde están. Pero además yo he formado parte desde hace 15 años de la Asociación de Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, que es la Accesiso. Primero estuve en los CIES de Sociales, luego fundamos Accesiso, que es la que acredita todos los programas de licenciatura en Ciencias Sociales del país. Y ahí nos damos cuenta, se acreditan los de las universidades públicas, se acreditan los de las universidades grandes privadas, pero todos los demás pequeñitos no se acreditan, simplemente abren lo que una funcionaria del CONACYT, con mucha razón, escribe como universidades de garage. Son universidades de garage. Entonces, esas no acreditan nada, les basta con recibir que unos 20, 30 estudiantes por generación, les dan la carrera, contratan 2, 3 profesores que a lo mejor también están en una de las universidades públicas, pero pues dan aquí una clasecita. Los estudiantes, cuando finalmente conseguimos hablar con algunos de ellos, nos dicen, es que me dieron clase en toda la carrera 4 profesores. O sea, les dan una materia, y luego les dan otra, y luego les regresa el otro, y con eso se echan la carrera completa. Ajá, así las llevan. Bueno, ¿quién les da los permisos? Les dan los permisos las secretarías de educación locales. Hay dos tipos de registro. Hay el registro federal
y hay el registro federal que da la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior, y hay el que da el Estado. Y muchas de esas tienen los registros estatales. Y muchas en la Ciudad de México tienen el registro federal. ¿Cómo lo logran? Pero tienen el registro federal. El menor número, yo lo estaba viendo, ahorita les iba a buscar el dato, pero no me lo traje. En este cuadrito que hicieron los de Derecho, el menor número es el de incorporadas. Escuelas de Derecho incorporadas son apenas unas cuantas, es decir, las que están incorporadas o a la UNAM, o a la UDG, o a otra universidad grande. Todas las demás tienen registros. No cumplen una función social como la biblioteca. Sí, cumplen una función social, le dan espacio a los chamacos reprobados de otros lugares, ¿sí? Y les hacen sentir que van a sacar. Reciclaje. Cumplen una función social, ciertamente. Le sacan mucho dinero. Reciclaje de desecho. ¿Eh? Le sacan mucho dinero a las familias. Daniel. Así yo. Bueno, es una observación y dos preguntas, quizá que una más o menos ya se contestó ahorita un poco. Una era con respecto a cuando decía esto de la religión y tal, que no tiene mucho que la RIFREM, es una red de investigadores del fenómeno religioso en México, sacó un reporte precisamente sobre la religión muy interesante y bastante accesible, entonces creo que por ahí se puede escarbar mucho de esos datos que se mencionaba. Esa era una. La otra que sí ya más o menos se contestó era eso, o sea, yo tenía una duda que respecto a lo que presentó, qué metodología se usó, es decir, sobre todo para el conteo de escuelas, cómo se consideraba sí, te cuento todo. que si era o no una escuela, o sea, si nada más con que dijeran soy una escuela o no, o qué. Y la última nada más, que esa fue al inicio de su plática, me llamó la atención, es respecto al positivismo. Y viene esto acaso porque yo noto un fuerte sesgo de, vamos a decirlo así, de manera muy simplificada, ciencias exactas contra el resto, ¿no? Y es las exactas, todo lo que no se pueda medir o algo así es basura, ¿no? Digo, no todos, por supuesto, pero yo lo veo de parte de muchos de esa área. Y bueno, por supuesto, los sociales, así como que no, pues estos cuates no entienden el núcleo del asunto. Solo saben tomar café. Algo así, ¿no? Entonces, ahí me interesaría saber un poco más de esa evolución, ¿no? Precisamente ya que he abogado más por la transdisciplina, interdisciplina, como sea, si usted en su experiencia ve que ya ese paradigma, ¿cómo se le quiere decir? ¿Se ha movido un poco o sigue habiendo ese pique? Eso sería nada más mis dudas. A ver, primero les cuento la metodología, que no fue una metodología muy complicada. Miren, partimos de las listas que ya existen de la ANUYES. La Asociación Nacional de Universidades ya tiene registradas universidades y tiene registradas carreras. Ese fue nuestro punto de partida. Como estamos en el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales divididos por regiones, bueno, teníamos un proyecto con ASIC para hacerlo. Ahí les cuento otra cuestión. Era un proyecto con ASIC que registramos como proyecto interdisciplinario y de colaboración, ¿cómo se llaman estos proyectos de red? Entre muchas universidades. Entró el Colegio de la Frontera, entró la Universidad de Tamaulipas, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Yucatán, el Colegio de México, entre todos. Ya que lo hicimos, entonces CONACYT nos dijo que sí, que estaba muy bien, pero que todo el dinero se lo iba a dar a la Facultad de Ciencias Políticas, que era donde estaba yo, y que yo me encargara de repartirlo y de hacer la administración. Bueno, eso
para que sepan que los proyectos estos grandes en red no existen todavía. CONACYT no tiene la menor capacidad para administrarlos, le pasa toda la administración a una facultad y entonces la mitad del tiempo se le va a uno en revisar los convenios de las laptops y llevar las laptops y comprobantes, facturas y que contactar a los becarios. Bueno, es de locos. Pero bueno, cada región tenía un centro y ese centro se ocupaba de levantar el catálogo de su región. El punto de partida era el de Anuyes, pero ya que nos pusimos a trabajar vimos que Anuyes, buscaba uno la universidad, ya la habían cerrado, buscaba uno esta otra y ya habían quitado esta carrera, y entonces también trabajamos con internet. ¿Qué más había en internet para completarlo? Y con los directorios telefónicos locales, que eso nos permitió también ubicar muchas universidades. Entonces cada región encontró su forma de trabajo, amplió su catálogo. Bueno, y luego las propias regiones mandaron chicos a levantar un censo. Hicimos una cédula para llenar el número de estudiantes, carreras que se ponían, que se impartían, títulos que se otorgaban. Era una cédula grande como de 18 o 20, o 20 rubros, y nuestros estudiantes las llenaban. Algunos las llenaban muy bien, otros las llenaban con error, los volvíamos a mandar. Algunos llegaban y no les daba nada. Una de las cosas que encontramos también en las privadas es que no tienen información o no la quieren dar. Les pregunta uno, ¿cuántos profesores tienes? Y esto se los cuento porque puede servir para cualquier disciplina. ¿Cuántos profesores tienes? Tenemos 14. No tenían lista de profesores, no tenían títulos de los profesores. Es decir, nos damos cuenta de que, o no nos daban los datos para que no nos diéramos cuenta de que tenían a los 4 profesores revolventes. Sí, era la manera de no darnos los datos. Luego nos encontramos con universidades que están muy alejadas. Por ejemplo, en Oaxaca, la Universidad de la Mixteca, es todo un problema llegar y que le nieguen a uno toda la información. En Oaxaca hay muchas universidades repartidas en un territorio muy, muy difícil. Entonces había algunas que de plano decíamos, bueno, pues esto lo damos porque no hay datos. Y luego el otro problema era el de la peligrosidad de las carreteras. Toda la zona entre Ciudad Victoria, que era donde teníamos la Universidad de Tamaulipas, uno de los centros, Ciudad Victoria y Durango, Saltillo, Zacatecas, pues nos decían, oye, pues es que yo tengo que ir en avión porque o no podemos mandar a los muchachos en camión. Entonces ahí teníamos que buscar otros corresponsales y que nos mandaran los datos. Hubo algunos lugares que se nos quedaron realmente vacíos de datos. No era tan grave porque ya sabíamos que no había tantas ciencias sociales en esas regiones, pero de todos modos, es decir, la idea nuestra es hacer una segunda edición de este censo y tendríamos que buscar una manera de integrar esas regiones que se nos quedaron vacías. Entonces, sí había falta de información, había datos incompletos y sobre todo había lo que está pasando hoy en las ciencias sociales en el país, es que se nos están cerrando espacios de investigación. Voy de nuevo a pensar en mis amigos de Yucatán, que dicen que por un lado no podemos acceder a algunos por el narco, por la delincuencia, y por el otro, los presupuestos se cierran en octubre. Por ejemplo, por eso dice, no hay nada de investigación sobre la Navidad en México. Todo lo que se puede investigar entre noviembre y febrero está eliminado de nuestra... El proceso Guadalupe Reyes, ese no lo podemos investigar, porque no hay presupuesto. ¿Cuál era la otra pregunta? Respecto a la evolución, la sinergia, digamos.
Sí. Es como, yo diría que es un poco como el feminismo. O sea, es muy imperceptible. Vamos avanzando así, cachito a cachito, ajá. Y siempre vuelve uno a encontrar el escepticismo total. Ajá. Es decir, el científico duro no confía en las ciencias sociales, confía más en Andrés Manuel. No, mira, nosotros sí estamos haciendo investigación, le creen más al político, carismático que al resultado de las ciencias sociales. Nos reclama porque no tenemos capacidad de predicción. ¿Sí? Nuestra capacidad de predicción es limitada, porque de repente puede intervenir un acontecimiento que acelera todos los demás. Ningún científico social predijo la caída del muro de Berlín. Ninguno. En cambio Trump sí. Yo les puedo decir que muchos de mis colegas que estábamos dijimos va a ganar Trump. ¿Por qué va a ganar Trump? Porque tiene un discurso muy atractivo, que le está llamando la atención a la población más afectada por el libre comercio, por la modernidad, que se ha quedado en las ciudades en donde ya no hay producción de automóviles, en donde ya no hay... Y esa población está viendo muy atractivo a este señor, al que admiran mucho porque en la televisión les ha demostrado que es un gran empresario. Y veíamos a Clinton y decíamos, este es un discurso muy gris, muy oficial, sin ninguna chispa, que solo les atrae a las grandes ciudades, a las mujeres. Al final hasta las mujeres votaron por Trump. Pero ahí sí lo veíamos. Bueno, tampoco nos preguntaron. ¿Quién va a ganar el año que entra? Aquí sí, aquí en el país. Bueno, estamos un poquito apurados de tiempo, además. Allá atrás, algo allá afuera, pero entonces, la última por parte de la audiencia, Roberto, y luego yo. La pregunta estaba respuesta, pero quisiera ver un poco más su comentario. La eficiencia terminal que se da en ciencias sociales, en escuelas públicas, privadas y por áreas, ¿no? Se hablaba, por decir, de estas tres carreras que dominan lo que se entiende por ciencias sociales, derecho, contabilidad y demás, que además creo que son de las que tienen menor eficiencia terminal comparadas con las demás. Pero, ¿cómo está esta relación, no? ¿De eficiencia terminal? Eficiencia terminal, y lo segundo es, en base a este estudio, y a partir de los resultados obtenidos, ¿cuáles van a ser las acciones que van a impulsar como grupo, como asociación, hacia no sé qué sectores, ¿no? Eso me generaría como curiosidad saber. Tú dices formación de profesionistas, ¿no? Ajá, tanto de licenciatura como de posgrado, ¿no? Bueno, mira, ya todo esto que yo les he dicho ya son como una manera de poder nosotros hablar con autoridades, de presentarnos ante CONACYT, de poder decirles dónde estamos viendo las fallas, dónde estamos viendo los agujeros, hacia dónde habría que encaminar las formaciones. También nos permite comunicarnos con colegios profesionales, es decir, por dónde sentimos que habría que reforzar. Nos preocupa mucho la caída de la formación disciplinaria, de la vieja formación disciplinaria, porque eso hace que las ciencias sociales efectivamente se conviertan en platiquita de café y pierdan densidad teórica y metodológica, que es muy importante que tengan. Entonces, en ese sentido, yo creo que en la actividad que hemos estado haciendo sí se va a reflejar. Sobre la eficiencia terminal, a nivel de posgrado, pues la eficiencia terminal lo vemos en los que van accediendo al PNPC.
si se accede al PNPC, quiere decir que ahí van caminando las eficiencias terminales. Hay una enorme producción de doctores. Y en ciencias sociales hoy, en el país, hay muchos doctores en ciencias sociales. Esas cifras no las tengo todavía, las estamos trabajando. Y hay también una enorme calidad de las tesis de doctorado. Es decir, se ha modificado de una generación, la que se tituló y se doctoró entre 1970 y 1990, que fue muy ideológica. Hoy toda la formación en ciencias sociales es mucho más fundada en metodologías serias, en una reflexión mucho más elaborada y hay espléndidas tesis de doctorado. Entonces ahí también hay un cambio cualitativo que se ha dado muy importante. Sí hubo mucha producción ideológica que hoy la vemos y decimos, esto ya no sirve para nada. Y hoy la producción, sobre todo a nivel de tesis de doctorado, es realmente muy, muy buena. Y en eficiencia terminal en licenciatura, es como todavía, y es generalizado, de menos del 50%. La eficiencia terminal en licenciatura es 50, 49, 50, 51. Tiene que ver con dos cosas. Hay mucha deserción a lo largo de las carreras. Y luego, ya completada la formación, hay empleo. Empleo más o menos bien remunerado. Los muchachos se salen porque consiguen empleo ¿cómo se llama? En las elecciones locales, en el IFE, en los censos, en el INEGI, porque de recolectores de datos. Cuando acuerdan, ya se les pasaron 5, 6, 7 años y no se han titulado, nos regresan mucho. Entonces, hay titulación tardía, mucho. Muchas veces sobre experiencia de trabajo. Claro, para dar una titulación rápida. Bueno, de mi parte, quiero hacer un comentario y una pregunta posteriormente. El comentario creo que es una voz discordante sobre esta visión de las universidades privadas sobre las públicas. Advierto que yo soy egresado de una universidad privada, pero más bien mi punto de vista está basado más en el sistema americano. Entonces, en Estados Unidos la competencia entre universidades privadas y públicas es fuerte en todos los aspectos, no nada más publicaciones, publicación de recursos humanos, patentes, lo que sea. Y eso yo creo que es sano, o sea, es el tipo de competencia. Ahora, lo que creo que nos falta en México es tener una certificación del nombre de universidad. O sea, así como el CONACYT ya tiene una certificación del PNPC, o sea, no cualquier posgrado puede ingresar al PNPC, y eso ya es una certificación. Creo que ya se flexibilizó un poquito el SNI, de que los investigadores de universidades privadas sí pueden recibir, no sé si todo el complemento de la beca, pero sí una parte. Entonces ya eso, pero mi punto de vista va en la dirección de más o menos lo que hacemos todos nosotros. Yo mandé a mis hijos a estudiar a universidades privadas, no universidades públicas, porque quería que terminaran y luego como que siguieran un programa de posgrado. En Estados Unidos creo que la mayoría de la gente, la que tiene recursos, no envía a sus hijos a estudiar a un college, sino tratan de que esté en una universidad nacional. Allá en Estados Unidos la certificación viene a ese nivel, o sea, Harvard, MIT, todas estas son universidades de investigación, o sea, tienen, y sí tienen control sobre eso.
Entonces, si nosotros tuviéramos en México ese tipo de certificación, no nomás en las privadas, en las públicas, o sea, las universidades politécnicas, que yo oigo a los políticos, crearon 200 universidades politécnicas o tecnológicas, no sé cómo le llaman, pero que no son al mismo nivel que las universidades privadas patito. Pero si lo viéramos nosotros, los que formamos investigadores, como una fuente de nuevos puestos académicos, o sea, si hubiera una certificación en ese sentido, una competencia real de todas estas universidades privadas y públicas para tener ese reconocimiento y no tener el adjetivo de college, que los políticos, nosotros no enviaríamos a nuestros estudiantes a un college porque no, pues tiene que ser el de la universidad tal, pero eso quiere decir que tendrían que tener grupos de investigación, posgrados de calidad, de manera que tengan que ese nombre, como en el PNP, sí se diera. Y yo creo que ya la competencia entre privadas y públicas sería un poquito más benéfica. Esa es mi visión, pero... Pero no es discordante, yo estoy de acuerdo, o sea, de verdad no es discordante, es decir, una cosa son las grandes universidades privadas que están compitiendo al mismo nivel, la Ibero, la Anáhuac, la Salle, yo estoy pensando en las que tienen ciencias sociales, la Salle no tiene ciencias sociales, la Ibero, la Anáhuac, el TEC, el ITESO, que están compitiendo al mismo nivel. Y otra cosa son este montón de universidades. Ahora, el problema es que el college en los Estados Unidos implica un tipo de formación que no existe en México. En México existe la formación profesional, no la formación universitaria. El college da una formación universitaria general. Salen de college para luego dar clases primarias, para conseguir empleo en ciertos niveles, con una formación, con un barniz general, universitario, pero no es una profesión. La profesión se estudia en las universidades. En cambio, las universidades mexicanas forman en las profesiones desde el arranque. Entonces, el problema que estamos encontrando es que estas escuelas, que como bien dices, ni a college llegan, son membretes, están autorizadas formalmente para ser universidades, para funcionar y funcionan pues de maneras muy precarias. De repente crecen y caminan y entonces ya se vuelven universidades grandotas y de repente dicen, ya apareció esta nueva. ¿De dónde salió? Empezó en el garage. ¿Y le fue bien? Y mi pregunta tiene que ver más con la forma en que se organiza el comercio. ¿No hay algo equivalente para las humanidades? ¿Y cómo se convierte uno en miembro de comercio? No hay uno equivalente para humanidades. El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, sus primeros 30 años de vida funcionó subvencionado por la UNAM una parte, por la Secretaría de Educación Pública otra, y cuando yo me hice cargo hace 9 años, tenía en caja algo así como 165 pesos, un poco más. Y entonces dijimos, pues solo puede funcionar si lo vemos como una asociación, en donde todos los socios paguen su cuota. Es una asociación de entidades de ciencias sociales, entonces quienes se asocian es un centro, un departamento, un posgrado, y cada uno tiene que pagar su cuota anual, y con eso restablecimos la capacidad de funcionamiento. Es decir, funcionamos como una asociación civil, cada asociación paga sus cuotas. Una fuente importante de ingreso es el Congreso. Es el Congreso que hacemos cada 2 años, tenemos un Congreso de Ciencias Sociales. Si no me equivoco, estudiantes del doctorado participaron en los 2 últimos congresos de ciencias sociales, porque los me fueron a ver. Ajá. Y
la verdad es que tenemos ahorita una asociación bastante boyante, saludable, ahí está. Todavía nos falta, no tenemos a las 1.472 entidades, pero bueno, tenemos un número como entre 90 y 100, lo cual ya nos permite funcionar muy bien. No hay una igual en las humanidades, hay el Comité Mexicano de Ciencias Históricas para los de historia, y que yo sepa, pues, no hay, y los antropólogos tienen la red MIFA, la Red Mexicana de Investigación, no sé qué, de antropología, Red MIFA se llama. Son los únicos que yo conozco. Bueno, antes de agradecerle finalmente a la doctora Ugar su presentación, bueno, un anuncio sobre el seminario de la próxima semana. Tenemos una plática sobre econofísica, o sea, la combinación entre economía y física. Bueno, un colega que ya ha estado también de visita con nosotros, también de Mario Jalapa. Entonces, bueno, algunos de nosotros ya lo hemos oído, pero creo que muchos de estudiantes de las nuevas generaciones no es así. Y bueno, si van de salida van a ver bocadillos, bebidas y eso, bueno, que es en honor de la inauguración de nuestro nuevo coordinador académico. Y entonces yo le entrego su reconocimiento a la doctora Uga por el esfuerzo de viajar. Gracias, Diego. No te dijiste. Gracias, muchas gracias.